del punto A al punto B directamente a la presión máxima. Del punto B al punto C nos vamos con una expansión, pero ya no isocórica ni isotérmica, sino isobárica, es decir, a presión constante. Luego bajamos a una expansión adiabática. Hasta el punto D. Y nuevamente volvemos al punto A, pero con una compresión isocórica. ¿Sí? Es la única diferencia en el gráfico. Entonces tenemos la presión B. Va a ser igual a la presión C. Volumen B. Volumen C. Volumen A va a ser igual al volumen D. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá, del punto B al punto C. Ahí vamos a tener el calor absorbido. Y el calor cedido entonces sería del punto D al punto A. Este llegaría a ser el calor cedido. ¿Estamos? Directamente anotamos. Temperatura D, que sería la última temperatura del último proceso, menos temperatura A, entre gamma por temperatura C menos temperatura D. Volumen, en este caso sería volumen A, entre volumen D. Y la otra es la relación de combustión. Los resultados de todo el ciclo, ¿no es cierto? Y de la misma manera, en función a los valores que les... Está bien, ingeniero. Adiabático, de D a C, isobárico, de C a D es también adiabático. Y por último, del punto D al punto A, llega a ser isocórico. Entonces, te dan cuenta, tenemos tres procesos, dos adiabáticos, un isobárico y un isocórico. Entonces, la única diferencia con el proceso, perdón, con el ciclo
gráficamente hablando con el ciclo Otto, sería que acá existe el proceso isobárico, ¿no? Porque el proceso isocórico se repite, al igual que en el ciclo Otto, ¿sí? Y otra diferencia acá es en la manera como llega a explosionar, ¿no? La mezcla. Entonces, directamente acá, eh, cuando el pistón desde el punto A hasta el punto B llega a comprimirse, se comprime a una gran presión, ¿sí? Automáticamente, como se ha generado una presión muy elevada, es una presión mucho más elevada que el motor a gasolina, ¿no? Entonces acá se puede tener eh, prácticamente a alta presión, automáticamente va a explosionar la mezcla, sin necesidad de una chispa, es decir, sin necesidad de existir una bujía. Y esa chispa se va a generar en un ambiente totalmente isobárico. ¿Qué quiere decir? Que la presión no va a disminuir, se va a mantener, se va a mantener constante por un lapso pequeño de tiempo, del punto B al punto C. Y es ahí donde se va a generar el calor, ¿me entiende? Va a ingresar calor a partir de ese momento. Entonces, con una fuerte explosión que se da, eso va a hacer que el pistón comience a descender, deja salir al exterior los gases que se encuentran dentro de la cámara de combustión. ¿Se entiende? Y a consecuencia de eso, entonces el pistón va a descender al punto muerto inferior. Y en consecuencia también va a tender a disminuir la temperatura. ¿Qué tipo de ciclo es? Nada más. Si volvemos atrás y recordamos lo que era el ciclo, el primer ciclo que hemos llevado, el ciclo de Carnot, de la misma manera, ¿no? Podemos apreciar que se tiene dos procesos adiabáticos y dos procesos isotérmicos, ¿no es cierto? Y su comportamiento también llega a ser de la misma manera, ¿no? Tenemos también un calor en donde va a llegar a absorber el ciclo y un calor donde va a ceder el ciclo, ¿no? Como ahí tenemos dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos, entonces el calor va a entrar por los procesos isotérmicos, ¿no? No puede entrar por el adiabático porque no existe calor, ¿no? En ese proceso. Después se dan cuenta, todo es lo mismo, señores. Todo es lo mismo. La clave, señores, para resolver todos estos problemas, la clave está en poder encontrar las variables de estado.